Cuéntanos cómo llegaron pues, a la gamificación como el vehículo correcto. Yo no sé si hubo algún referente fuera del transporte que los inspirara y por eso te hablaba de que esto Claro, no solo aplica en la industria del transporte, sino que se ven en diversas compañías e industrias en todo el mundo. claro, claro. A ver, te platico un poco cómo, no solo cómo llegamos a la parte de la gamificación, pero sino cómo también los incentivos también están mal en muchas ocasiones, ¿no? Porque así es como llegamos a la gamificación. Entonces, una vez más, un poco de contexto. Cuando empezamos a ver en el transporte, pues preguntas principales a los clientes eran, ¿ya les das algún premio, algún incentivo, algún bono, algún algo? Y resulta que sí. Bienvenidos a Finanzas en Automático, el espacio donde exploramos cómo la tecnología y la automatización están apoyando a transformar la gestión financiera de las empresas. Si buscas herramientas para convertir tu flujo de caja en el motor de crecimiento de tu negocio, este es tu lugar. Suscríbete al podcast y no te pierdas los próximos episodios. ¿Qué pasaría si pudieras reducir los accidentes de tu flota un 40% sin tener que instalar un solo sensor nuevo? Y si la clave no estuviera en la tecnología que vigila, sino en quién la motiva. Hoy vamos a hablar de cómo la gamificación está transformando una industria que mueve el 70% del comercio en toda América Latina. Y para ello vamos a tocar un punto importante que es el transporte. Y de cómo un emprendedor mexicano está demostrando que premiar el buen comportamiento genera resultados mucho más allá que castigar lo malo. Con nosotros está Adrián Trucios, fundador y CEO de Airbag Technologies, una plataforma que ya analiza más de 1 millón de kilómetros semanales y que opera en 3 países. Pero lo que más me motiva y me interesa es el camino de un emprendedor que cerró su primera startup, aprendió de ese fracaso y construyó algo que hoy retiene, que es conductores reduciendo todos los costos operativos. Así que en este episodio exploraremos, por un lado, cómo la psicología está detrás de la gamificación de las flotas y cómo funciona el modelo de negocio B2B en el transporte. Adrián, bienvenido a Finanzas en Automático. Qué gusto tenerte por Buenísimo. aquí. No, hombre, muchas gracias por la invitación. Ya habíamos platicado antes y la verdad muy, muy emocionado también de platicar por acá, contarte un poco de lo que hacemos, por qué hacemos lo que hacemos y bueno, también un poco de mí, ¿no? Entonces, feliz de estar por acá. Bueno, cuando investigué tu historia, me gustó muchísimo pues todas las interacciones que has tenido que abordar para llegar a la solución digital con la que están operando hoy en día. Llevas más de 5 años obsesionado a resolver un solo problema y es cómo hacer que los conductores puedan manejar mejor y evitar los accidentes. Primero, Correcto, correcto. primero lo intentaste con otra solución que era Social Airbag, una app que restringía, digamos, el uso de celular al volante, pero hoy lo haces con Airbag Technologies, una plataforma que premia al conductor para poder hacerlo de una mejor manera. Correcto. Esa persistencia digamos, en poder centrarse en el problema y no en la solución, me conectó completamente, ¿no? Así No, que buenísimo. Social Airbag, por un lado, recuerdo que pues bloqueaba el celular cuando el conductor subía los 15 kilómetros para evitar accidentes cuando estuvieran texteando digamos, en el celular. Cuéntanos por qué esa Correcto. primera alternativa no funcionó y qué descubriste sobre el comportamiento humano que es tan complejo para, Claro. digamos, pivotear completamente la idea. No, no, claro. Y a ver, te platico creo que un poco y creo que lo mencionas muy bien. El tema es obsesionarse, como todos lo dicen en el emprendimiento, con el problema, ¿no? Entonces, desde que nace Social Airbag, o pues, cerró, migró, cambió, lo que quieran para lo que hacemos hoy, el problema a solucionar siempre ha sido el mismo, ¿no? Reducir accidentes de tránsito, salvar vidas, que es la séptima causa de muerte en el mundo, que es la principal causa de muerte en jóvenes menores de 29 años, problema que nos afecta realmente a todos, ¿no? Y para irme un poquito más atrás, hoy por hoy 70% de los accidentes son por el uso del celular. Entonces, en este primer emprendimiento, en Social Airbag en su momento, pues claro, era una idea, la famosa idea millonaria, el decir, si yo puedo bloquear el teléfono a más de 15 kilómetros por hora, por ende no usan el teléfono, por ende reduzco 70% de accidentes, salvo millones de vidas, listo, ¿no? Construyamos una startup y salgamos a vender. A ver, la teoría es relativamente correcta, ¿no? Deberíamos de tener seguramente todos en todos nuestros celulares un aplicativo que te pueda no restringir,
pues debería delimitarnos este uso, ¿no? Yo decía, es protegernos a nosotros de nosotros mismos. Sin embargo, que ahí es un poco lo que aprendimos es, y se los cuento como anécdota muy chistosa, lo desarrollamos, levantamos capital, invertimos dinero y tal. Conseguimos al primer cliente, una empresa de transporte bastante grande en México, que ya sabes cómo es de el amigo del tío tenía un conocido, nos abrió la puerta de más de amigo que de cliente y instalaron la aplicación los conductores, esta aplicación que bloqueaba el teléfono a más de 15 kilómetros por hora, solo permitía llamadas entrantes, llamadas de emergencia y sistemas de navegación. Bueno, si la descargaron 50, al otro día teníamos dos usuarios. Entonces, ¿cuál fue el problema? Pues claro, la instalaron y la desinstalaron en las primeras 2 horas que manejaron, intentaron mandar un WhatsApp, la aplicación no los dejó, lo intentaron 3, 4 veces, dijeron, esta basura no la quiero, ¿no? Entonces, ahí es donde un poquito nos echamos un paso atrás, no solo hablando con este cliente, con muchos más clientes, a decir, el tema es mucho más profundo que nivel producto, que nivel usabilidad, que estar, no sé, viendo el teléfono, texting and driving, ¿no? El nivel es mucho más profundo, mucho más profundo porque es un tema cultural. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros que hoy por hoy le vendemos directamente a la industria del transporte, como mencionabas en la intro, hoy por hoy vemos que el transporte, lo que está un poco podrido, por así decirlo, en mis ojos, es la cultura de que toda la vida se le ha castigado al conductor. Y eso fue de lo que nos dimos cuenta cuando sacamos Social Airbag. Estábamos castigando al conductor, éramos parte del problema. Entonces te pongo otra cosa para espiarte, otro monitoreo, ahora un bloqueo, ahora no puedes ni ver WhatsApp. O sea, te estamos una vez más yendo a lo punitivo. Y eso es lo que está mal a nivel industria. Tenemos que cambiar ese látigo por la zanahoria y buscar cómo llegar a tener el mismo resultado, pero a través de las formas diferentes. No nada más es castigar y limitar. Y ahí empezamos a construir lo que hoy es Airbag, que ya hacemos muchas más cosas, pero así cambia un poco esa perspectiva, ¿no? Cerramos la otra, se tiró a la basura esa app, creo que ya no existe ni existirá y empezamos desde cero bajo el mismo problema, como bien decías, ¿no? Bueno, es súper interesante que ese tipo de insights y aprendizajes los llevó a construir algo completamente diferente, pero que permitía, digamos, llegar a un mismo punto, ¿no? Con el Back Technology, hoy están premiando en lugar de castigar y creo que es un punto muy importante, no solo en el sector transporte, sino en términos generales en Todo. gran parte de las industrias. Cuéntanos cómo llegaron pues a la gamificación como el vehículo correcto. Yo no sé si hubo algún referente fuera del transporte que los inspirara y por eso te hablaba de que esto Claro. no solo implica, no solo aplica en la industria del transporte, sino que se ven en diversas compañías e industrias en todo el mundo. Claro, claro. A ver, te platico un poco cómo, no solo cómo llegamos a la parte de la gamificación, pero sino cómo también los incentivos también están mal en muchas ocasiones, ¿no? Porque así es como llegamos a la gamificación. Entonces, una vez más, un poco de contexto. Cuando empezamos a ver en el transporte, pues preguntas principales a los clientes eran, ¿ya les das algún premio, algún incentivo, algún bono, algún algo? Y resulta que sí, 100% de las empresas que tenemos hoy tienen un esquema de bonos variables, ¿no? O sea, ya tienen, la industria sí existe la cultura de dar algo por un extra, ¿no? Como puede ser en cualquier otra industria, una comisión de venta, un bono de año, lo que quieras. ¿Cuál es el gran problema del transporte? Que en el transporte los bonos están completamente ligados al 100% a una forma en la que la empresa genere más dinero, no ahorre, que es, por ejemplo, el bono más común en el transporte es por kilómetros recorridos, ¿no? Cuando empezamos a analizar un poco eso, decíamos, ok, el día tiene 24 horas, ¿no? Y puede manejar 8, 10, 12, si lo haces mucho, 14 horas tal vez, ¿no? Pero no vas a poder recorrer más de los kilómetros que te tocan al día, a la semana, al mes o al año de una manera sana. ¿Cuál es el gran problema? Que las empresas incentivan ganar más dinero. Manejo más, vendo más, cobro más. Pero el que está manejando es el conductor, es el driver, ¿no? Y él también quiere más dinero. Entonces, ¿qué hace? Quiere manejar más, quiere entregar más y quiere ganar más. El problema es que el día tiene 24 horas. Entonces, no descansa, se droga,
miente en las encuestas de hábitos del sueño, de si descansó o no, dice que está perfecto, pero no se hace el examen médico que se tienen que hacer obligatoriamente, y entonces salen a trabajar cansados, chocan, matan a dos personas. O sea, esto es algo muy, muy real, ¿no? Entonces yo digo que son incentivos mal ejecutados y perversos, porque estás incentivando algo que al final es un juego de números. La empresa quiere ganar dinero, o ahorra o genera. Nosotros les enseñamos a ganar dinero del ahorro en lugar del generar, porque al final el generar es limitado. O sea, no puedes hacer más de los viajes que puedes hacer al mes, ¿no? O sea, si una empresa puede hacer un viaje al día, pues el mes tiene 30 días. No le puedes meter uno más. Y si sí, desvelaste al conductor y tienes un problema, ¿no? Y la otra es hay incentivos, el más común en el mundo, por supuesto, pues es el dinero, ¿no? Y yo personalmente creo que para este tipo de esquemas de hábitos, el dinero es un pésimo incentivo por dos cosas. El primero es que el dinero es muy adictivo, entonces siempre queremos más, lo que lo hace insostenible en el tiempo a nivel empleados, a nivel etcétera. ¿Por qué? Porque le das 1,000 pesos, le das $100 y mañana quiere 200, ¿no? Y si hay una empresa enfrente que quiere darle 200, la persona se va, ¿no? Hoy por hoy hay una altísima rotación, hay una alta escasez de conductores profesionales. Entonces, si empiezas a dar bonos en dinero, la competencia es el dinero, ¿no? Entonces se vuelve muy adictivo. Y la segunda es, el dinero dura muy poco en las manos de todo el mundo, no de nada más los conductores. Entonces, a ti te cae un bono y ya tenías una deuda, la tarjeta de crédito, la escuela, lo que ibas a comprar, tal, tal. Entonces, el dinero, como entra, sale en el 90% de las personas, ¿no? Y no tiene un valor sentimental o un valor emocional amarrado al incentivo. Entonces, una vez más, las empresas tienen mucho dinero que lo tienen ya en esquemas variables que de una mano premian la inseguridad porque quiero que manejes más y más rápido y sin descansar. Y ya cuando lo logras, te doy algo que te lo gastaste, y en el transporte se dice así, te lo gastaste en unas cervezas. Te entró el bono y te fuiste y te echaste unas cervezas. Y las cervezas duraron 1 hora, no sirvió de nada, ¿no? O sea, ahí es donde empezamos a estudiar mucho más. ¿Qué es esta parte de behavioral science? ¿Cómo motivar? ¿Cómo cambiar un hábito? Microincentivos, pero que sean todos los días. Y llegamos a esta parte de la gamificación, que es realmente una forma donde todos los días hay una retroalimentación, hay un juego, hay una parte de influencia social, compites contra tus compañeros, tienes un ranking, tienes medallas, retos, niveles, rachas, entre todas esas cosas que poco a poco van incentivando en un cambio diario. Y si eso lo ligas a que en vez de darle dinero, en nuestro caso, les damos puntos y los puntos los pueden cambiar por un premio y ese premio es algo físico, una televisión, entonces se vuelve un círculo muy virtuoso de le dices qué hace bien o qué hace mal, a través del juego lo motivas a que mejore, si mejora le das puntos y si le das puntos se lleva una tele a su casa. Entonces se cierra una parte interesante de cómo incentivar a las personas y el comportamiento humano, ¿no? Bueno, ahí está claro que la clave que, que lograron fue entender que el conductor per se no era el problema, sino cómo lograr un sistema de incentivos que complete el ecosistema y que permita realmente motivarlo a hacer las cosas mejor y que todos los involucrados, tanto el empresario como el conductor, pudieran ganar. Claro, Así que hablemos de esto que mencionabas ahora, pero quiero verlo y ponerlo sobre la mesa, es cómo se traduce esto en un modelo de negocio real. O sea, porque tu propuesta incluye cuatro productos. Por un lado tienes digamos, la aplicación de Airbag, tienes los DMS, los rewards y formal, la parte de asistencia. Pero para una empresa de transporte que está viendo sus números de claro. siniestralidad y rotación de conductores que hablabas hace un momento, ¿cuál es el punto de entrada más común y por qué? Buenísimo. Mira, a ver, al final hoy por hoy sí, o sea, nosotros como empresa estamos solucionando, yo siempre lo digo, una parte cultural que se deriva en varios beneficios, ¿no? Como bien lo dijiste, imaginemos que eres una empresa de transporte, que tienes una flota, ya sea de transporte de carga, pasajeros, la que tú quieras. Tienes normalmente tres problemas. El primero, en siniestralidad y accidentes, que es pues, un mal conductor, choca más y choca más, pierdes tu activo, te cuesta dinero, el seguro, entre otras. El segundo, un mal conductor, los malos hábitos de conducción hoy por hoy te pueden aumentar hasta 30% los gastos operativos. Entonces te incrementa
combustible, las llantas, los frenos, el mantenimiento, las multas, el seguro, el tiempo que está fuera del vehículo porque no está en la calle, porque está en mantenimiento. Entonces, tener una mala persona detrás del volante es muy caro, por así decirlo, ¿no? Más caro de lo normal. No siempre dicen que el coche más rápido es el prestado. Entonces, pues destruyes el coche que no es tuyo. Bueno, este es el caso, ¿no? Y por último, la rotación. Hoy tenemos 40% de escasez de conductores en México y Latinoamérica. La rotación está arriba del 150% promedio en las empresas al año. Le dan la vuelta a todos los operadores todos los años. Y para que te des una idea, 7 de cada 10 operadores no duran más de 90 días en las empresas. Entonces, si lo segmentamos a qué le duele a la empresa de transporte, es pierdo dinero, pierdo gente y la gente que tengo es mala, entonces choca y pierdo dinero y pierdo gente otra vez, ¿no? Entonces volvemos al cómo nosotros decimos que mejoramos y retenemos. Entonces, a nivel producto, nosotros, más que los que mencionabas tú como productos, estos son como features, pero nosotros les damos esta suite completa que tiene la aplicación, el DMS, etcétera. ¿Qué hace esto, no? Lo primero es la aplicación móvil. La aplicación analiza hábitos de conducción, aceleraciones, frenadas, curvas, excesos de velocidad, uso del celular, etcétera. Toda esa información la tenemos, se la damos tanto a la empresa, pero mucho más importante al conductor, ¿no? Entonces, todos los días retroalimentación activa con gamificación, que le dice qué hace bien, qué hace mal, gana puntos, medallas, etcétera, etcétera, lo que acabamos de comentar. Si lo hace bien, gana puntos, estos puntos los canjea por premios. A la par que el conductor ve su desempeño, está la plataforma que es el Airbag DMS. El DMS es un Driver Management System que la empresa puede ver en tiempo real ese comportamiento a nivel persona, ¿no? Hoy por hoy hay muchos fleet managements, por así decirlo, pero pues nadie ve, o sea, ven placas, por así, en vez de nombres y apellidos. Entonces aquí te digo yo, Edgar Luna está manejando con 30% de sus kilómetros en exceso de velocidad, tuvo 15 viajes de riesgo alto la semana pasada, tiene 40 veces más probabilidad de chocar que el top 80 de tu flota, échale ojo a Edgar, ¿no? Entonces empezamos a convertir a la empresa en una empresa más preventiva en lugar de reactiva. Es decir, no tenemos que esperar a que choque Edgar para ver qué hizo mal, sino yo le enseño qué hace mal todo el tiempo antes de que choque, ¿no? Y tenemos un chistecillo interno que es, siempre decimos que hay conductores muy malos, pero muy suertudos en la calle. Entonces nuestra plataforma les enseña quiénes son esos malos y suertudos antes de que se les acabe la suerte, para que tomen acción, ¿no? Tenemos la parte del X-Ray, que son todos los reportes. Se pueden incluir asistencia, seguro de gastos médicos, como otro tipo de employee benefits para el driver, por así decirlo. ¿Cómo concluye esto modelo de negocio? La empresa obtiene esto, además de soporte y todo lo demás, nos paga una suscripción mensual por cada conductor que tenga la aplicación, nos paga cualquier tipo de premios que los conductores canjeen, ¿no? Entonces, si el conductor acumuló lo suficiente y canjeó una televisión, la empresa paga la televisión, no la puedo pagar yo, ¿no? Nosotros le enviamos la televisión a la empresa se la da al conductor, el conductor está feliz, más lealtad, menos costos, etcétera. ¿Dónde está el sweet spot de esto en tema de retornos de inversión para una empresa de transporte? Los conductores solo pueden ganar puntos si manejan bien. Entonces, básicamente, solo hay una manera de gastar, que es que te ahorren dinero. Si no te ahorran dinero, no hay puntos. Si no hay puntos, no gastaste en premios. Si estás gastando en premios, quiere decir que están manejando mejor. Si están manejando mejor, por ende estás ahorrando en combustible, llantas, frenos, etcétera. Entonces, es un retorno de inversión obligatorio a nivel, si todos fueran muy malos, pues no gastaste. Y lo único que gastas es la suscripción. Y qué bueno, porque ya viste que todos son malos. Entonces hay que tomar otra acción, ¿no? Entonces, en tema de prevención y lealtad y todo, siempre hay un retorno de inversión para nuestro cliente, ¿no? Y en casos de éxito, pues reducimos 40% accidentes, reducimos la rotación, hemos reducido hasta 30% el consumo de combustible, llantas y frenos. Entonces, también es un extra interesante decir, bueno, dentro de todo, aunque hay un retorno de inversión monetario, también menos accidentes, más lealtad, tener tus vehículos incluso más limpios, o sea, sí empieza a ser un beneficio integral para la empresa. Entonces te diría que más o menos es como lo intento resumir. La app, la plataforma y todo tiene chorro de funcionalidades, pero me puedo echar 3 horas hablando de eso, pero más o menos es como lo podría resumir. Bueno, pero hablando particularmente de resultados, pues los números que mencionas son bastante específicos, pero es importante entender cuánto le toma a una empresa transportista ver los resultados como tal.
No sé si requieren 1, 2, 3 meses para poder analizar o medir esos números para poder Claro. determinar si tiene o no tiene impacto real en su negocio. Claro, a ver, nosotros, a ver, te voy a ser sincero, nosotros podemos empezar a ver buenos resultados desde el primer mes. ¿Por qué? Porque descargan la aplicación y yo ya veo cómo manejan. Y el podérselo enseñar a la empresa a nivel de detección de riesgos, te diría, desde el día uno hay un resultado. Porque tal vez tú no sabías que Edgar usaba el celular el 30% del tiempo a 120 kilómetros por hora. Entonces, si eso lo viste desde el día uno y hablas con Edgar, posiblemente ahorres un accidente, ¿no? Entonces, desde el día uno empieza a haber data y resultados. Como nosotros se lo damos al cliente es, si necesitamos o buscamos un periodo inicial de 90 días, porque no queremos ver el resultado de un conductor. Entonces, la tienen que descargar todos. Como te imaginarás, al principio para un conductor que le metan una app a su celular que va a analizar cómo manejen, un poco invasivo, ¿no? Entonces, el primer mes de 100 conductores la van a descargar 40. Si nos van bien, 50. Ese primer mes tiene que haber un time to value muy marcado al conductor, es decir, ya tiene que haber un premio para alguien. Entonces, hacemos una rifa, alguna dinámica de activación, el top 5 conductores se va a ganar una televisión. Acaba el primer mes, enviar los premios, tomarles fotografía, enseñárselas a todos los demás conductores para que voluntariamente digan, oye, esto sí es cierto, sí, aquí sí se ganan cosas, entonces me inscribo. Y hacerlo de manera voluntaria hace que nuestro usuario sea más leal a largo plazo. Si lo obligas, no lo usa. Si lo hace voluntario, lo usa, ¿no? Y entonces el segundo mes tendremos 65% de activos. Y ya el tercer mes, 85% de activos. Entonces, eso nos da una suficiente masa crítica para poderle enseñar a lo largo de 90 días a un cliente no solo tu activación fue esta, sino fue voluntaria, al conductor le gusta, tenemos un NPS bueno, y además te ahorré la rotación trimestre contra trimestre. Y además te ahorré 6% combustible trimestre contra trimestre. Y eso empieza a hacer más sentido a nivel números para un cliente. Aunque yo le diga, desde el día uno ya viste a Juanito y él te va a chocar mañana, échale un ojo, quieren ver muchos más números y todo. Y normalmente con 90 días ya empezamos a tener un onboarding muy, muy sostenible en el tiempo. Bueno, esos números son importantes y la tecnología como parte de la solución es solo un habilitador para que esto sea posible. Pero pasemos a los números detrás del negocio. Han levantado más de $1,5 millones en 2 rondas y para los emprendedores que nos escuchan en este momento, ¿cómo estructuraron esas primeras rondas de inversión? ¿Cuáles fueron esas métricas relevantes para convencer a los inversionistas que este negocio sí podía tener futuro y que podía ser escalable en el mediano y largo plazo, ¿no? Claro. A ver, te platico. Sí, sí hemos levantado. Yo creo que somos nosotros de los que tal vez han levantado de maneras poco convencionales, pero sí de una manera estructurada, ¿no? Entonces, la primera ronda que levantamos, que mencionabas, fuera de Friends and Family, que obviamente empezamos, bueno, ese pequeño cheque de la otra empresa, pues fue como haberlo metido a esta, porque nos sirvió mucho aprender todo lo que aprendimos, ¿no? Entonces, fuera de esos errores de social airbag y tal, la primera ronda que levantamos fue más o menos $750,000. Que para mí fue importante, o sea, y sí lo veo y lo comento incluso con los fondos que decidieron invertir en nosotros, ¿no? O sea, lo que te dicen del tema del equipo, sí es verdad, o sea, es lo más importante, ¿no? Entonces, tú eres una empresa que en ese momento nosotros vendíamos $2,500 al mes. Esta es una empresa que tiene unas ventas de cero, ¿no? O sea, $2,500 y nada es lo mismo. Un producto que apenas lanzaste, apenas lo estás echando a andar y seguramente va a salir mal. Y tienes que tener un equipo que no solo sea técnico, sino también muy, o sea, muy driven. ¿A qué me refiero? Es todo el equipo tiene que tener, o sea, demasiada hambre de que esto pueda pasar y que se logre. Y eso sí lo detectan los fondos. Entonces, cuando me conocían a mí, que yo hacía el pitch, excelente. Y luego conocían a mis socios y los veían igual enamorados de decir, vamos a salvar miles de vidas por accidentes de tránsito. O sea, no hay más. O sea, es lo que va a pasar. No sé si sea con esta o volvemos a quebrar esta y hacemos otra, pero va a pasar, ¿no? Entonces, el equipo sí tiene mucha convicción y obviamente que tenga, pues que tenga un buen equipo de bomberos, ¿no? Tienes que tener a tu CTO que se va a caer todo, pues tienes que ser muy bueno, o sea, técnicamente hablando, ¿no? Y a nivel números, nosotros te digo, en ese momento teníamos
muy pocos para levantar, pero pues el número, como entre comillas, más importante es el problema y el mercado, ¿no? Entonces, para nosotros el problema era muy grande. ¿Por qué? Porque se mueren 1.7 millones de personas al año por esto, ¿no? Es la principal causa de lesiones también a nivel mundial. Para que te des una idea, solo en México se mueren 44 personas al día por accidentes de tránsito, solo en México. Entonces, ese número a nivel problema muy grande. A nivel problema números, lo que te platicaba hace un momento, pero los costos del combustible, llantas, frenos, rotación, etcétera, también hay mucho dinero perdido en ese problema. Entonces, ok, el problema es grande en social, que nosotros somos muy de impacto, pero también es grande en dinero. Y luego, ¿a cuántos les duele este problema? Ah, pues el mercado tiene que ser muy grande. Y el mercado del transporte, no solo el transporte de carga, como muchos lo piensan, pero nosotros, como vamos a cualquier tipo de flota, el mercado es muy, muy grande. Hoy te pongo un ejemplo. Hoy por hoy, solo en México hay en camiones de carga, o sea, carga pesada y autobuses de pasajeros pesados, hay más de 14 millones de vehículos, ¿no? Solo en México, solo carga pesada. Si contemplamos que las camionetas de última milla, más o menos el ratio es entre 8 y 10 camionetas por cada camión. Entonces, multiplícala por 10, ¿no? Que son las camionetas de flotas que hay, utilitarias, que son nuestros tipos de cliente, ¿no? Y luego veamos las flotas utilitarias donde una tintorería, un tal, o sea, coches de vendedores, de instaladores, o sea, service workers y todo. Ah, bueno, entonces otros millones, ¿no? Y luego, aseguradoras. Y luego, entonces, el mercado es suficientemente atractivo como para que puedas hacer una billion dollar startup en el transporte. Y resulta que nosotros lo crecemos un poquito más porque no solo es el transporte. Es transporte, es movilidad, son flotas de taxis, flotas de Ubers, y entonces el mercado se abre mucho más. Entonces ahí se mezcla, como para mi gusto, te harían una, si yo fuera un inversionista, vería esas tres, ¿no? Se ve un problema que duele mucho a nivel social y económico, le duele a muchos y hay unos cuates que lo quieren resolver con muchas ganas, ¿no? O sea, que también lo están haciendo bien. Entonces, yo que así fue como la mezcla de la primera ronda, porque si me dices números, no había ventas, no había, o sea, teníamos 10 clientes, pero no les cobrábamos porque no nos vayan a decir que no, entonces mejor tenerlos gratis. Y yo creo que así fue esa primera. Obviamente ya mientras más vas madurando, tanto la empresa como los levantamientos, dicen, hay un chiste ahí creo que de la serie de Silicon Valley, seguramente lo has visto, pero que dicen es mejor no tener revenue, porque una vez que tienes revenue, it's never enough, ¿no? Entonces, es mejor decir que no tienes ventas, porque eres una gran promesa, porque cuando ya tienes ventas, nunca son suficientes. O sea, para un fondo de inversión, ¿cuánto vendes? Muchísimo, pues no es suficiente, quieren más. Entonces, si te metes a un juego donde quieres levantar más capital, pues ahí están los múltiplos, los números, el crecimiento month over month. O sea, ya te empiezan a evaluar y te diré, yo no seré ni cerca de muy pro en levantamiento, pero wow, cada vez es más difícil, ¿no? O sea, cada vez son más métricas, tienes que enseñar mucho más ese performance, pero ahora sí a nivel, tu numerito uno contra uno es muy retador después, ¿no? Pero creo que por ahí sería la Claro, historia. es porque cada vez son más los emprendedores que quieren volverse unicornios en el corto plazo, pero eso claramente no es siquiera posible si no tienen un problema y una dimensión del mismo suficientemente grande para que esto sea posible. Correcto. Sí, o sea, y hay ideas muy buenas, y hay empresas de nicho, y yo respeto y admiro muchísimo emprendedores de nicho que no tendrán un unicornio, pero serán posiblemente más millonarios que muchos, ¿no? O sea, y les irá muy bien y tendrán un equipo de trabajo increíble y generarán un impacto brutal, pero también hay que saber dónde juegas, ¿no? Porque si eres ese emprendedor de nicho para algo que el mercado no es muy grande, que te puede dejar mucho dinero y puede ser el líder de ese mercado, pero no es muy grande, entonces tal vez tu juego no es el venture capital. Tu juego es pedir crédito, crecer con tus propias ventas, reinvertir. O sea, está muy bien, pero juegas en otra liga, ¿no? Si entiendes que tu juego es esta liga, no es un juego bonito tampoco. O sea, es hablar con los fondos y ceder capital y tal, tal, y tener que crecer a números estratosféricos todos los años porque esperan crecimientos muy locos. O sea, no es bonito, pero si entiendes en qué liga juegas, creo que puedes
puedes irte un poco mejor, ¿no? No, y es importante eso que mencionas porque ninguna de las dos ligas es mala. O sea, que estés en la Liga A o en la Liga B puede ser igualmente Buenísimo, rico en un momento dado si lo sabes aplicar bien y lo sabes hacer claro. de manera sostenida, te puede ir igualmente bien. Pero claro, o sea, a ver, y emprender es increíble a todo sentido, ¿no? O sea, puedes poner un puesto de tacos o puedes poner un unicornio, ¿no? Y es igual de retador en todo sentido también. Y muchas veces yo lo platico con amigos que emprenden en otras cosas, les digo, "Hijo, a veces los envidio, porque también emprenden, pero de manera diferente. No están buscando levantar capital y crecer 10x en un año. O sea, la presión es diferente y no quiere decir que esté bien ni mal, una vez más, pero sí quiere decir, y emprendedores que lleguen a escuchar esto, ¿no? Sí quiere decir que hay que entender en qué liga juegas, con quién juegas, y lo mismo, ¿eh? A nivel Latinoamérica también. O sea, si juegas este juego en Estados Unidos, es otro juego, es muy diferente. Te tienes que comunicar diferente a otras personas. Latinoamérica es diferente, Europa es diferente. En números, en métricas, en visión, en cómo hacer tu PowerPoint, en cómo transmitir el problema es diferente, ¿no? Entonces, no solo la liga, pues, en todo tiene que ser, para mi gusto, un pequeño éxito de tu levantamiento de capital, es que tiene que ser muy preciso, porque no quieres tirar 500 balas y que te digan 500 veces que no porque te desmotivas. Mejor tiras 20 y que te digan 7 que sí. Wow, wow, o sea, porcentaje de bateo increíble. Pues sí, pero vas muy, muy preciso, ¿no? Bueno, ahí que mencionas esas 20 balas, eso ha permitido que ustedes tengan hoy retención de clientes y que los unit económicos sean claros y por ende no estén vendiendo humo como pasa en gran parte del mercado que quiere levantar capital en esta liga. Y ese capital que han logrado, pues les ha permitido a ustedes particularmente expandirse geográficamente, ¿no? Ya hoy no solo operan en México, sino en otros países de Latinoamérica, con más Correcto. de 200 clientes activos. Cuéntanos cómo decidieron pues ese orden de expansión, ¿no? O sea, Colombia, Perú, ¿qué aprendieron del mercado mexicano que les, pues digamos que les ha permitido poder desaprender en otros mercados como puede ser Colombia y Perú, Claro. que pareciese que si bien hablamos en español, pues la idiosincrasia es completamente distinta. Claro. A ver, nosotros, y creo que la respuesta políticamente correcta que tengo que dar es, no lo buscamos porque México es demasiado grande, ¿no? ¿Y por qué? Porque todos me lo preguntan. Los colombianos, los peruanos, los de Costa Rica vienen a emprender a México. Aquí es el pastel, ¿no? Este es el pastel. ¿Tú por qué te vas? ¿No? No, no. O sea, y justo lo digo porque don't get me wrong. Yo voy a seguir buscando crecer mucho más México que otros países nuevos. ¿No? O sea, aquí hay mucho por hacer y mucho mercado por atacar para nosotros. Sin embargo, y ahora sí entro a la por qué expandirnos, nosotros lo hemos visto como unas oportunidades de expansión que son oportunidades. ¿No? O sea, que realmente es no podemos dejar ir este deal para entrar a ese país. Entonces, si el negocio es demasiado grande, solamente eso, entonces vale la pena hacer la apuesta. Entonces, te platico, por ejemplo, en Colombia el negocio fue con Seguros Bolívar, ¿no? Entonces, con una aseguradora, nos buscó, hicimos un piloto, no abrimos Colombia, no nada, piloto nada más. Ok, ¿qué necesitaríamos? Reglas, constituir la empresa, tal, tal. Ok, si sale el piloto y negociamos un contrato bueno, de una cantidad de dinero interesante, a un largo plazo y todo, órale, abrimos Colombia porque ya tenemos el primer cliente, digamos, ya tenemos un ancla y entonces sobre el ancla podemos empezar a construir el mismo ecosistema que tenemos en México. Y entonces a vender un poco más de marketing, ya nosotros empezar a buscar esa expansión. Y literal eso fue. Terminamos el piloto con Bolívar, nos fue muy bien, hicimos un contrato a 3 años, un dinero, o sea, la verdad es que para ese momento fue brutal, ¿no? Increíble la cantidad de capital que íbamos a poder empezar a recibir de ventas, etcétera. Entonces, se vuelve un no-brainer operar Colombia, ¿no? Es un mercado muy grande, atractivo, parecido, muchos accidentes, incluso tienen muchas más reglas en tránsito, que México. O sea, son mucho más, ¿No? Y pues, más que la digamos, logística en Colombia, es pues durísimo. por el sector tan montañoso, pues es aún más difícil. No, y la superintendencia en Colombia tiene muchas reglas y planes y normativas y auditorías a las empresas de transporte. O sea, entonces dijimos, bueno, vale la pena, ya que entramos con Bolívar, ok, empecemos a vender el producto. Y así es como hemos tenido, ahorita tenemos yo creo que más de 100 clientes en Colombia.
¿no? Y Perú lo mismo, y etcétera, etcétera. Para entrar al mercado asegurador lo hicieron a través de Colombia, porque eso pues termina siendo un, un driver enorme de En- crecimiento, porque las aseguradoras van a buscar cómo poder reducir su siniestralidad. Quiero Total. saber si fue allá el del detonante que encontraron que el mercado por allí podía ser exponencial, o fue incluso en México No, que buenísimo. arrancaron con esto. Pues mira, a ver, nosotros siempre lo hemos visto así. O sea, nosotros hace 5 años, 4 años, fuimos parte de las primeras startups en fundar la Asociación InsurTech México, ¿no? Entonces, siempre nos hemos visto como un gran valor agregado a la aseguradora. Triste, pero, o sea, muy, muy triste, pero cierto lo que te voy a decir. Sí empezamos intentándolo hacer en México y fuimos muy rechazados. Yo toqué la puerta de todas las aseguradoras en México. Oigan, hay que hacer un piloto, un piloto, un piloto. Bueno, entre burocracia, ahorita no, hay que ver el próximo año, es que aquí es muy complicado hacer cosas con startups. O sea, tocamos todas, ¿eh? O sea, no te miento, hasta las aseguradoras pequeñitas que tienen nada todo lo intentamos. Y a través de la asociación, es más, un día ganamos un concurso de seguridad vial y el piloto era un premio con una aseguradora y no nos dieron el premio. O sea, no se hizo el piloto, ¿sabes? Entonces, siempre fue con ese objetivo y la verdad que aquí lo reconozco muchísimo a Seguros Bolívar, tienen un área de innovación impresionante, vieron lo que estábamos haciendo a nivel México como producto y ellos fueron los que dijeron, yo quiero pilotear esto. Y entonces ellos lo hacen muy bien porque tienen su área de innovación, o sea, no lo pilotea la aseguradora, lo pilotea, digamos que una incubadora de negocios, de startups. Y tienes ahí un cuate que traduce lo que dice la aseguradora a startup y startup aseguradora. Entonces, así fue como ya sabíamos que nos iba a ir bien, pero nadie nos daba la oportunidad. Nos dieron la oportunidad, nos fue bien y hoy por hoy ya tenemos más de tres, como cuatro aseguradoras firmadas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene sentido, ¿no? Si hago que el cliente choque menos, pues ¿quién gana? La aseguradora. Es la que más feliz está, que gasta menos en los choques. Pero sí, muy triste, no nos daban esa entrada en México y pues por eso fue ir a tocar puertas incluso a otros países, literalmente. No, si bien es cierto que cada mercado tiene su propia lógica y idiosincrasia, ya entrando al mercado, digamos, a la industria aseguradora en otros países distintos a México, pues permite que la solución pueda ser replicable no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Correcto, Así que correcto. hablemos Y de lo que viene para un segundo para Airbag, porque claro. creo que su misión es crear nuevos conductores o un nuevo mindset a los conductores. Me gustaría entender qué es lo que significa eso realmente o cómo ven ese éxito en la compañía en los próximos 5 años. Buenísimo. A ver, yo te diría que nosotros, o sea, hoy por hoy estamos explorando posiblemente tres verticales, ¿no? La primera y que va a seguir siendo un poco nuestro mode y lo que vamos a hacer muy fuerte es enfocarnos en la persona, no en el vehículo, ni en la logística, ni en la entrega, ni en... O sea, la logística tiene 10,000 cosas, ¿no? Yo particularmente veo que 99,9 de ellas ya están cubiertas, ¿no? Que el rastreo vehicular, 1,000 empresas de rastreo vehicular, que la optimización de rutas, 1,000 empresas de optimización de rutas y muy buenas, ¿no? Entonces, mientras más nos separemos de lo logístico, ¿no? O sea, transporte, etcétera, y más nos peguemos a lo humano, mejor. Entonces, ahora estamos buscando innovaciones en contratación, ¿no? Cómo poder hacer mejor filtrado de conductores para que te duren más, ¿no? Cómo poder contratar más rápido, cómo poder tener más employees benefits, cómo poder retener salud para los conductores. Ahora estamos por avanzar con temas de doctor en línea, psicólogo, nutriólogo, etcétera, para que el conductor tenga esa prestación, esté más saludable, si está más saludable, la empresa le da. Entonces, sí, sí seguir viendo para el conductor, que eso volvemos a lo mismo, ¿no? Va a ahorrar costos, accidentes y rotación. Entonces, en esa parte de producto a cliente final, transporte, el sentido humano y seguir innovando al sentido humano, parte principal, ¿no? Y la segunda y la tercera es la parte de seguros, que es la que más fuerte tenemos ahora, que ya no es solo trabajar con la aseguradora para que la aseguradora gane, que está excelente y ojalá ganen mucho para que me compren mucho, pero ya es empezar a ver también la data que tenemos y buscar la forma de hacer
le llaman underwriting, ¿no? Que es como una buena cotización de póliza. ¿Por qué? Porque hoy por hoy pues, la póliza se cotiza por cuánto vale tu vehículo y si tu vehículo tiene un garage o no. O sea, los puntos de riesgo que toman para evaluar si el vehículo te cobran más o te cobran menos del seguro son muy pocos. ¿Por qué? Porque el 93% de los accidentes vienen de la persona, del factor humano. Entonces, no me importa si el vehículo tiene un garage o no. Yo lo que quiero es que este tipo no use el celular mientras maneja, ¿no? Entonces en Estados Unidos se le llama como Pay How You Drive Insurance. Entonces empezar a apoyar a las aseguradoras a que podamos hacer una mejor planeación y cotización del seguro en tema de hábitos de conducción para que la persona tenga ese poder, ¿no? Y por último, en tema de también crédito. Estamos hablando ya con algunas instituciones porque también vemos que hay un área de oportunidad muy interesante a nivel conductores, que son un mercado muy olvidado por instituciones financieras o a veces muy este, no solo olvidado, pero a veces como muy segmentado, o sea, como que no les gusta, ¿no? Tipo, son camioneros, no nos importan, pero hoy por hoy que son camioneros, nos importan mucho. O sea, el sueldo de un camionero en México es más de $2,000 mensuales, lo que lo pone en el top 1 o 2% de los que más ganan dinero en este país. Entonces, si yo fuera una institución financiera, tal vez sí me importaría. Entonces, estamos viendo algo que podemos hacer por ahí también, ¿no? Entonces, te diría que más o menos ese pues es un futuro, a ver, se dice fácil, te dije tres cosas como si nada, pero es fácil 5 o 10 años, o sea, está muy retador también lo que te platiqué, ¿no? No, pero eso permite transformar la industria completa, ¿no? O sea, poder generar alianzas con otros actores que beneficien al conductor, que termina siendo un jugador importante pero olvidado o que no se le ha prestado la atención suficiente, pues me parece que es una visión ambiciosa y necesaria para la comunidad en sí, ¿no? Total. Y te agrego una última, ¿no? Pero, y que a todos los que tal vez escuchen esto, que sean emprendedores, tal vez les hace sentido. Este, También es un tema de timing, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Hace 3 años, el tema de apostarle al conductor no era tan importante. Nos costaba mucho trabajo adquirir un cliente y decirle por qué esto importa, ¿no? Desde los últimos 3 años para acá, 4 años para acá, empezó en COVID y se empezó a ver por acá, ya el tema de escasez de conductores es muy grande. Entonces, ya ahora sí, y por eso creo que el timing de donde estamos nosotros es algo que, o sea, los astros se alinearon para que pasara. Hoy por hoy, ese problema que nosotros veíamos, pero no era tan importante para el cliente, hoy es el problema más importante de todos los clientes, ¿no? Y entonces, es como si te dicen, es que llegaste primero. No, no, o sea, llegué y me esperé porque a nadie le importaba y ahora le importa, ¿no? Hoy por hoy ya hay más escasez de conductores. Hoy la rotación está peor. Hoy hay más inseguridad en las carreteras, más accidentes, más. Entonces, pues un poco nos veníamos preparando para algo inevitable y hoy ya llegó. Entonces, sí hay que cambiar la industria y afortunadamente, como yo lo veo, es una industria tan anticuada, tan old school como el transporte, la logística, etcétera. Pues hoy por hoy ya llegó el punto donde tienen que apostarle a las cosas nuevas. Entonces va a cambiar la industria sí o sí, porque ya lo llevan haciendo igual 100 años y ya no funcionó tanto. Entonces, hoy por hoy ya están haciendo cambios y el timing es el correcto hoy, ¿no? Hablando de esos cambios relevantes para el sector, han tocado base con todas las cámaras y las asociaciones de transportistas, que son las que pueden promover e incentivar pues este tipo de, de métricas para el Claro. sector. Cuéntame cómo les ha ido con esto. Pues mira, a ver, sí, sí hemos tocado con todas o casi todas y tenemos buena relación con la mayoría de esas, todas o casi todas. Te diría, en México y en Latinoamérica es complicado igual, porque las cámaras, las asociaciones, etcétera, para mí particular, en mi opinión y de mi perspectiva, pues, tienen más una agenda política que de ayuda. Entonces, se vuelve muy político el estar no solo trabajando con ellos, sino también el que ellos te promuevan, te ayuden, cabildeen con el gobierno, tal vez empujen una nueva ley. Y esto en toda Latinoamérica. En Colombia hablamos con la Superintendencia del Transporte, en México hablamos con las asociaciones y cámaras, y se vuelve un tema
político, no, no tan fácil de surfear si eres una startup en etapa temprana, ¿no? Ya si fuéramos pues, una empresa tal vez muy, muy grande, lo que nos pidan lo podríamos buscar, ¿no? Pero ahorita es más un tema de construir una relación a mediano plazo para que estas cosas funcionen. Y lo que sí nos ha ido muy bien es que muchos de nuestros clientes actuales son los que nos promueven dentro de la cámara, sin necesidad de yo hacerlo, ¿no? Entonces, están en la mesa de trabajo de seguridad vial, aunque 9 no sean mis clientes, uno sí es. Y dice, pues yo uso esto en mi empresa. Y entonces ahí empieza a ser un mejor, incluso es un mejor approach a esas cámaras que tu cliente te recomiende a que tú vayas. Entonces, la respuesta corta, no es fácil entrar a cámaras, asociaciones, gobiernos. Híjole, te digo, la agenda es muy política y es complicado, ¿no? Y más en un sector que afecta tanto al país per se, ¿no? Sí, y al continente, literal, somos un continente muy carretero. No, no hay mucho transporte, o sea, bueno, obviamente hay mucho, ¿no? En barco y todo, pero la mercancía y las personas en Latinoamérica se mueven en la calle, no en el barco, no en avión. O sea, la mayoría de la gente está moviéndose en las calles. Entonces, afecta a todo el mundo, ¿no? Ahora me quiero regresar a un par de temas que veíamos hace un momento y eres sobre la adopción de la tecnología. O sea, si bien el conductor es quien usa la app diariamente, que se han implementado diferentes eh, mecanismos para poder generar una gamificación e incentivar el uso de la misma para el conductor, pero quien paga, pues esto es la empresa, ¿no? ¿Cómo han logrado y cómo han, digamos, evolucionado o si nos puede llevar en hacer una gráfica visual de cómo ha sido esa evolución del conductor que está usando esta tecnología, que no se siente vigilado como fue Claro. inicialmente? ¿Cuáles han sido pues, las resistencias que se han topado y ustedes cómo las han superado? Hablándole directamente al, al transportista, si es el caso, para que esto pueda, digamos, fluir de una mejor manera. Claro, a ver, te voy a decir lo primero una vez más bien desde la parte cultural, ¿no? Entonces, importantísimo, antes de que arranquemos con cualquier cliente, le damos una capacitación no solo de la tecnología, sino de qué tenemos que decirle a los conductores, cómo vamos a vender este programa nuevo dentro de tu empresa. Y entonces, todos tenemos que estar alineados porque todos tenemos que decir, es una nueva prestación, no es para castigarte, es para premiarte, es para reconocerte, porque el primer supervisor que diga, ah, sí, la nueva aplicación esa que te anda espiando, perdimos. Automático, ¿no? Entonces, la comunicación es muy importante para que el engagement sea el adecuado, ¿no? Entonces, primera parte, cultura y comunicación. Segunda, y ya en esa pequeña gráfica es, al principio sí esta métrica del time to value, de en cuánto tiempo el conductor percibe valor, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que para que el conductor perciba valor, alguien, no el mismo conductor, alguien tiene que ganar un premio, alguien. Entonces, lo que te decía, algunos la descargarán el primer mes, algunos no. La descarga o no el usuario, si alguien, siendo él o su comunidad de conductores, se gana una televisión el primer mes, él también percibe el valor. Y entonces ahí empieza a generarse un engagement, ¿no? Es decir, el que se la gana, bueno, está encantado, pues esto es el más contento de todos. Pero el que no dice, sí hay, o sea, esto sí es verdad, ¿no? Y luego con muchas estrategias de la gamificación del diario, tu bono por día, felicidades, checa tu score, etcétera, 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 los vamos alineando a que esto ya se vuelve una constante. Al grado de que hoy por hoy tenemos usuarios, no sé, tenemos más de 50, 60% de usuarios que llamamos en streak, que son usuarios que la usan mucho diario, ¿no? O sea, el power user famosísimo, ¿no? Entonces, muchos usuarios la usan demasiado, al grado de que si se nos va una cosa, o sea, hace poquito en un celular, porque no tenía internet, se tardó más de 5 minutos en aparecer sus puntos. Bueno, pues el tipo estaba como loco, oye, mis puntos, ¿dónde están? Si se dio cuenta en 5 minutos, es que nos usa mucho. O sea, sí está muy pendiente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son muy buenas, se van construyendo con el tiempo, pero necesitamos ese primer time to value, ¿no? Entonces, o sea, es obligatorio que haya un premio casi casi primer mes.
Es más, a algunas empresas les hemos puesto una televisión con una lona que dice descarga la app aquí y participa por esta televisión. O sea, tienen que ver el valor, ¿no? Y ya después entra también la parte de como de mejora continua, que es recaer también mucho en nuestros clientes. O sea, tienen que reconocerlos, tienen que darle ese diploma, tienen que cuando lo vean caminando en la oficina le digan, oye, felicidades, vi que traes 9 en la app. Entonces, culturalmente se vuelve un tema de incentivos, de reconocimiento, de apoyo, donde pues empiezan a usar la aplicación sin sentimiento de espía, porque nadie los regaña cuando tienen un riesgo, sino los incentivan. Y te pongo un ejemplo de cómo los capacitamos. Yo les digo, si tú ves que tu operador, tu conductor, tiene 40 de calificación en uso del celular, ¿no? O sea, es muy malo, es decir, lo usa mucho, 40 sobre 100. ¿No? En lugar de regañarlo y decir, es que no puede ser que uses tanto el teléfono, tal, 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 proponle un reto. Dile, oye, veo que tienes 40, te propongo algo. Si subes de 40 a 60 en un mes, yo te doy 100 puntos más. Cambia por completo, ¿no? Entonces la usa, en vez de que lo espíen, la usa porque no lo regañaron y le están dando la oportunidad de mejorar y ganar algo. Entonces, eso se vuelve muy, muy bueno a largo plazo, ¿no? O tener el conductor como aliado, no como sujeto de vigilancia, es lo que Ese cambia es, toda la ecuación. ahí, Esa es la exacto. O diferencia sea, entre una herramienta que funcione y una pues que genere rechazo, ¿no? Y estoy absolutamente seguro, y eso nos pasa como seres humanos, cuando tú ves al del lado que ganó un premio, pues automáticamente te vas a incentivar, yo quiero hacer las cosas mejor porque yo también quiero esa tele. correcto. Y si al de al lado lo citaron en la oficina del director general y le tomaron una foto con un diploma, ¿dónde está mi diploma? ¿No? A ver, tenemos muchas estrategias, pero tenemos empresas que incluso cuando dan premios muy grandes, invitan a las familias de los premios, ¿no? Pero también invitan a las familias de los que no ganaron premio. Entonces, una vez le dieron, creo que fue un, no sé, un premio muy grande a la esposa de uno. Todas las otras esposas lo vieron y no tenían premio. Entonces, ya se involucra a la familia, diciéndole al esposo conductor, oye, ¿por qué ella sí y yo no? Ponte a trabajar, échale ganas, ¿no? Entonces, no, pues es que a mí no me gustó la aplicación. Y hasta la esposa diciéndole, pues te va a gustar porque hay televisiones, ¿no? Entonces, es una parte social, y te vuelvo a decir, cultural, donde tenemos que hablar con los equipos de recursos humanos, supervisión, supervisores se les llaman, operadores, seguridad y salud en el trabajo. Todos tenemos que estar muy alineados en que la nueva forma de conversar con nuestra gente va a ser primero el incentivo. Ya, así. Si eso no funciona, bueno, vamos a detectar el riesgo y tomamos acción, pero primero por las buenas, ¿no? Adrián, me encantaría que pudiéramos tomar una métrica hoy y luego me la actualizaras más o menos en un año de cómo se empieza a desplegar en ese conductor que tú hablabas de que su esposa lo está incentivando para que baje la aplicación, pero eso mismo termina siendo un run run para aquellos conductores que no trabajan en esa empresa que está dando esos beneficios, a que le pueda decir al amigo y al amigo o al conductor aliado, terminan diciéndole al jefe y eso termina siendo como un efecto eh, pues exponencial para que esto se pueda expandir de manera natural sin que tú tengas que estar invirtiendo en publicidad porque ellos mismos terminan siendo la publicidad per se. Claro, y nos ha pasado a nivel conductor y empresa. O sea, a la fecha nos ha pasado a nivel, un conductor se sale de empresa A, que era nuestro cliente, y llega a empresa que no nos conoce. Y nos llama el jefe y nos dice, oye, ¿qué es esto de Airbag? Porque llegó un nuevo conductor que contraté y dice que en su empresa pasada tenía esto. ¿Cuándo podemos tener una demo? Digo, o sea, el usuario se volvió mi vendedor. No hay nada mejor que eso. Entonces, primero por eso, ¿no? Y luego a los demás conductores también. Y luego a nuestros mismos clientes, ¿no? Lo que te digo, los clientes se conocen todos y entre todos y están en cámaras y asociaciones y comidas y juegan golf juntos y tal. Y nos ha pasado mucho de, oye, hablé con el dueño de transportes, Adrián, dice que le ha ido muy bien con Airbag. Pues, ¿cuándo me lo enseñas? Entonces, también entre los clientes ya nos empiezan a referir. No dejaremos de gastar en marketing porque el mercado es muy grande como para irnos de puro referido, pero sí nos ha sorprendido el hecho de decir, un cliente ya me trajo a otro, que es lo primero que excelente, pero un conductor ya me trajo a su jefe.
Entonces, esa sí no la veíamos venir, ¿no? Se cambió de empresa y dijo, es que yo en la otra tenía mi aplicación y no sé qué, y dijo, ah, caray, y nos trajo al cliente. Eso fue muy, muy bueno. Bueno, eso de verdad que me encanta. Ahora hablando de tu experiencia internacional, trabajaste en Corea y tienes pues, experiencia en startups en China particularmente. ¿Qué aprendiste de todos estos ecosistemas que hoy aplicas en Airbag? ¿Hay algo que en Asia funciona diferente y que hoy estamos ignorando en Latinoamérica y que crees que pueda ser parte del crecimiento natural en los próximos años? A ver, sí, definitivamente creo que Asia, o sea, Corea del Sur, China, Japón, etcétera. A ver, lo hemos visto con toda la tecnología que hay. Yo siempre digo que cuando viví allá fue como haber vivido en el 2050. O sea, es otra vida, ¿no? O sea, vas a China y ves lo del tema de las super apps. No, no, ahí sí son super, super apps. O sea, con una app haces todo, pagas todo. O sea, sí es otro mundo, ¿no? Entonces creo que lo primero que funciona no a nivel solo startups, pero como a nivel cultura también, pues ya entró una cultura en estos tres países que son los que conozco, pero ya entró una cultura tecnológica, cashless, donde todos son pantallas y si no, el mundo no se mueve. Pero desde el nivel, el gobierno, o sea, el gobierno también le invierte a la infraestructura de tecnología en el metro para tener pantallas y que le digan al conductor, al usuario a qué hora llega el metro exacto, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel comunidad, si ves eso, a nivel infraestructura, país, empresas, amigos, todo, tu adopción a la tecnología es exponencial, ¿no? Entonces sale algo nuevo y lo quieres usar automáticamente, ¿no? Que si estás en un país tal vez un poco menos desarrollado en ese sentido, lo voy a poner en un ejemplo malo, pero real, ¿no? Si tú estás acostumbrado al hoja y al papel, ¿no? Va a ser más difícil que hagas la transacción a que ya desde chiquito te den lo que es, ¿no? O sea, el gobierno, todo el mundo te da tecnología al 2000%, ¿no? Y creo que hay otra que es, también creo que no solo en Asia, pero en Estados Unidos también se ve mucho, pero pues toda esta parte del fracaso es, o sea, como que no hay mucho problema en invertir y fracasar, ¿no? Por más que en Japón y en Corea fracasar en la escuela y todo eso sí es mucho problema, pero sí se le apuesta mucho a proyectos de tecnología, de infraestructura, de jóvenes, o sea, yo creo que en China tú vas y dices, quiero llegar a Marte y alguien te da lana para que lo intentes, ¿no? Y creo que eso se va un poco también a que la gente lo quiera hacer. Y lo hacen también, tal vez mucho más en Estados Unidos, pero pues lo quieren hacer, los apoyan para hacerlo. Si les sale mal, nadie les dice nada. Híjole, pues vale la pena intentarlo, ¿no? Entonces creo que eso podría ser parte de, ¿no? No, eso sin duda es un diferenciador real que nos puede, digamos, aterrizar al, a lo que están haciendo bien en otros países y que sin duda se va a replicar en algún momento dado en América Latina. Totalmente. Ahora quiero pasar a un siguiente punto donde podamos platicar desde otro ángulo, preguntas tipo ping-pong, eh, y que quiero empezar con esta primera. No sé si tienes algún libro particular que te haya cambiado la forma como piensas hoy los negocios en tu día a día. A ver, como vean, como cambió de los negocios, tal vez no tanto, pero buen libro que recomendó el presidente de Endeavor, me lo recomendó, que es el de Open de Andrea Agassi, que lo leí hace muy poco además. Creo que me cambió la forma de vida. O sea, está muy, la parte o sea, lo relacionaba Vincent Endeavor a la parte de emprendimiento por la resiliencia que necesitó Andrea Agassi, ¿no? Este, Creo que un librazo, o sea, pero brutal. Te recomendaría, hay otro de Richard Branson que conocen muy pocas personas porque yo creo que o sea, ha de tener 100 páginas, que se llama Screw It, Let's Do It. Screw It, Let's Do It. Y es todas las historias de Richard Branson cuando dijo, me vale todo, lo voy a hacer, o sea, se aventaba al vacío y pues de un gran storyteller como Richard Branson, ¿no? Entonces, esos dos se me ocurren de primera. Eso es lo bueno de tener convicción, o sea, cuando trabajas con convicción y determinación para lograr algo y le metes disciplina, pues termina siendo una fórmula infalible para hacer las cosas diferentes.
No quiere correcto. decir que vas a lograrlo, pero algo distinto sí vas a conseguir. Total, y eso mézclalo con el de Richard Branson, que es, y también te tienes que aventar. O sea, el emprendimiento es así. O sea, es disciplina, es todo, pero también es quitarte un poco el miedo y take the risk, saltar del avión y así funciona, ¿no? Yo cada vez que tengo miedo a algo, simplemente me acuerdo cuando veía a un gringo que llegaba a Colombia o a México y no le importaba ni cinco hablar mal, dije, ¿y ahora cuál es el problema? ¿Y Yo cuál es tengo mi que excusa, no? conversar. Exactamente. Totalmente de acuerdo, Eso mucho en mi mente. de Ahora, acuerdo. ¿tienes algún error que te haya costado bastante costoso en, en el momento que lanzas o que te lanzas como emprendedor? Aparte del social airbag. Yo creo que un error, sí, importante y fuerte, que tal vez yo, bueno, cuando empezamos desde Social Airbag fue el boom, ¿no? De startups y todo el mundo levantaba y levantaba y levantaba, pero sí hoy lo veo como un error fue el no preocuparme por las ventas. O sea, es lo primero que hay, es lo único que mueve la aguja, es lo único que importa es vender, ¿no? Y creo que venía, cuando empezamos con Social Airbag y tal, veníamos como de esta parte de Silicon Valley, no importan los ingresos, ten clientes, ten usuarios. Entonces dábamos pruebas gratis y pruebas gratis y pruebas gratis y tal, y pues el dinero se acaba. Entonces hay que tener ventas. Entonces no me costó muy caro, lo aprendimos rápido, pero sí fue algo que te juro que yo cuando lo empecé era mi menor preocupación ingresar dinero a la empresa. O sea, no me importaba hacer dinero. Yo el producto, producto y usuarios y el dinero no era ni me pasaba por la cabeza. Hoy no hay 3 horas que pasen sin que abra la cuenta de banco a ver si ya pagó otro cliente. O sea, es lo que más nos importa, ¿no? Entonces, creo que eso a muchos emprendedores les serviría también. Quiero pensar que si tuvieras la oportunidad de volverte 10 años en el tiempo y le pudieras dar un consejo al Adrián de ese entonces, sería ese mismo, ¿no? O sea, preocúpate un poco más, no solo en captar esos usuarios, sino en hacer que esos usuarios te generen un modelo rentable y sostenible en el tiempo. Literal, exacto, le diría salte a vender y no lo overthinking, ¿no? O sea, no overthinkings. O sea, ve, vende y que te rechacen en la cara, porque también para el primer producto Social Airbag, yo tenía, cuando empecé Social Airbag, 24 años. Entonces, el famoso tiene que estar perfecto para lanzarlo. Y eso fue meterle mucho dinero a esa aplicación que bloqueaba el celular. O sea, tiempo, dinero, esfuerzo, desveladas, todos. Lo lanzamos y duró un día en el teléfono de la gente. Entonces, creo que lo pudimos haber o sea, resuelto de otra forma más barata, ¿no? No, no, no sobrepensarlo. Pero a veces no tenemos la respuesta perfecta para cada situación, sino como, o sea, el resultado es la, la forma como te aventuraste y pudiste dar el switch rápidamente. Sí Claro, costó, pero lograron poder transformar esa solución en lo que hoy en día es un totalmente. negocio. No, y haber hecho esa solución es lo mejor que nos ha pasado. Pero nos pudimos haber dado cuenta de eso, no sé, $50,000 antes, ¿no? Entonces, ahí dices, lo hubiera lanzado menos pro, menos bonito, menos, y me hubiera dado cuenta de lo mismo, ¿no? Entonces, ese sería un buen consejo. Bueno, es una valiosa aportación para los emprendedores que se enfocan en ese desarrollo de ese producto y abocan sus recursos económicos en tratar de hacerlo tan perfecto como ellos creen que puede ser, cuando en la práctica el usuario no necesariamente va a valorar esa solución como lo están Y imaginando. el usuario manda, entonces, mientras antes esté en sus manos, ellos mandan. Bueno, Adrián, pues muchísimas gracias por esta conversación. Me llevo varias ideas claras. Por un lado, que el fracaso bien, digamos, bien procesado termina siendo un acelerador que, pues, que nos permite llevar nuestras ideas a un siguiente nivel y que hay oportunidades enormes de resolver problemas reales de industrias tradicionales con tecnología bien aplicada, como es actualmente el transporte que están haciendo algo bastante innovador, eh, y que tienen un potencial de crecimiento enorme.
Ah, Ahora, buenísimo. antes de despedirnos, me gustaría que nos dijeras dónde pueden encontrarte quienes quieren conocer un poco más de Airbag o explorar si esta es una solución aplicable para su flota. Claro, a ver, nosotros la página de internet es airbagtech.io, airbagtech.io. Cualquier cosa en LinkedIn, tanto la empresa Airbag Technologies como yo, Adrián Trucios, estamos muy activos ahí. Sorpresivamente la mayoría de nuestros clientes llegan de Facebook, pero LinkedIn contestamos mensajes, contestamos todo. Es la página de internet, tenemos todo es igual, Airbag Technologies en Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, YouTube, todo es lo mismo, pero yo creo que LinkedIn es en el que yo personalmente, cualquier persona de mi equipo, etcétera, van a contestar mucho, mucho más rápido y por supuesto la página de internet. Y sí, o sea, invitar a todos, creo que aquí, por eso me gusta decir el tema de flota más que el transporte, porque mucha gente me dice, oye, es que yo no conozco a ninguna persona que tenga camiones, pero, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero su papá tiene tintorerías que tienen 40 camionetas que reparten la ropa. Digo, es que, Ahí les aunque el tienes. negocio sea tintorerías, tienes una flota y tienes conductores. Y es tu activo y no quieres que choque. Y entonces, por eso digo que es un tema mucho más amplio para nosotros de flotas que básicamente cualquier empresa puede ser nuestro cliente mientras tenga vehículos a su nombre. Bueno, ya espero tener la oportunidad de poder contar contigo esta historia en un año y, Claro, y ver cómo esas métricas han venido evolucionando en el tiempo. claro que sí, cuenta con ello y mil gracias también por el espacio y la pasé a todo dar, así que súper bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Adrián. Te deseo lo mejor. Vamos a seguir transformando el sector de flotas en toda la América Latina. Venga, muchas gracias a ti. Muy bien, muchas gracias. Chao, chao. Súper, chao. Hasta aquí llega este capítulo de Finanzas en Automático. No olvides suscribirte al podcast para no perderte los próximos episodios y compártelo con aquellos interesados en conocer cómo la tecnología está revolucionando la gestión financiera empresarial. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como Edgar Luna y nos vemos hasta la próxima.